Quedará albergada la Cineteca Nacional, la Bodega Nacional, distintas actividades lúdicas y va a permitir que se conecte desde la primera sección hasta la cuarta con lo que hoy conocemos como la calzada flotante. Quisiera pasar muy rápidamente todas las imágenes de lo que se ha ido haciendo desde el Museo del Ajolote en el Zoológico de Chapultepec, la rehabilitación de Constituyentes, con el parque, con el Mercado de las Flores, muy rápido para que se vaya conociendo, la calzada flotante de Los Pinos, hemos rehabilitado distintos parques, va a haber una nueva calzada flotante en Chivatito que conecte la primera y segunda sección, que no se podían conectar porque antes Los Pinos pues era un espacio de seguridad nacional, hoy que es un espacio público puede haber esta conexión. También modernización de los propios espacios para quien trabaja en el bosque de Chapultepec. Adelante. La rehabilitación de todos los parques pequeños que están alrededor del bosque, desde la primera hasta la tercera sección del bosque de Chapultepec. La rehabilitación de las fuentes. Muy rápido para que... Sistemas de iluminación y seguridad. También el Panteón de Dolores, que es el primer panteón civil de México, que tiene una gran historia y que se está rehabilitando como parte de la tercera sección. Y toda la restauración ambiental, el retiro de árboles muertos, la recuperación de barrancas, la recuperación del río Tacubaya y finalmente Bosque Clausel. Algo muy bello, bueno, la Universidad de la Salud, que está en la cuarta sección del bosque, que ya está funcionando, que era una antigua instalación militar y hoy es una universidad. Y todas estas cuatro secciones, de la primera a la cuarta, va a haber una forma de comunicación moderna, que es a través del cablebús Chapultepec, que va a ir del Metro Constituyentes hasta la cuarta sección, hasta el pueblo de Santa Fe, y va a permitir a través de 6 estaciones ir conociendo cada uno de los espacios. Estos 12 nodos culturales, la restauración ambiental y la entrega de la Secretaría de la Defensa Nacional a la Ciudad de México para el pueblo de México, porque el bosque de Chapultepec es del pueblo de México, va a ser uno de los lugares más hermosos que se pueda conocer en la Ciudad de México. Todo esto va a estar terminado a lo largo de este año. La última parte va a ser el cablebús del Chapultepec, que estará listo sobre noviembre de este año. Muchas gracias, presidente. Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas, a todos. Hoy es 8 de febrero de 2023 y esta es la sección ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana? Vamos a iniciar con la primera. Inventan notas para pegarle a la Guardia Nacional por su trabajo en el metro, por increíble que parezca. Desde el inicio del operativo de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad de los usuarios y cuidar las instalaciones del metro de la Ciudad de México, se han diseminado noticias falsas, mentiras y ataques constantes. Esto es una verdadera campaña de desinformación. A partir del 12 de enero pasado, la Guardia Nacional desplegó 6.060 elementos en el metro capitalino. Desde ese momento, la oposición, columnistas, medios de comunicación y también en redes sociales se lanzaron contra la militarización del metro y han difundido ataques y mentiras sobre los elementos de la Guardia Nacional. Un ejemplo de esto, pero hay muchos, es la publicación en Twitter de la cuenta InfoCDMX News del 28 de enero de 2023, con una imagen sacada de contexto donde se puede observar a 4 elementos de la Guardia Nacional cargando a una persona en silla de ruedas dentro de las instalaciones, y este tuit asegura que se trata de una detención por el presunto delito de sabotaje y daño a las vías de comunicación, supuestamente por lanzar una lata con monedas a las vías del metro. Esto es una falsificación y un invento.
La foto fue sacada de contexto, ya que corresponde a una publicación hecha por el usuario de Facebook Juan Carlos Rocha, quien compartió esta foto el 20 de enero y corresponde a elementos de la Guardia Nacional, ayudando a una persona en silla de ruedas a bajar las escaleras. A pesar de estos ataques, la Guardia Nacional en el metro de la Ciudad de México seguirá cuidando y ayudando a la población que usa este sistema de transporte. Pero veamos las fotos que ha publicado Juan Carlos Rocha en sus redes sociales, donde muestra cómo elementos de la Guardia Nacional han estado auxiliando a las personas que utilizan este sistema de transporte y no como quiere hacer pasar la oposición. Vamos con la siguiente. Falso que el expresidente Vicente Fox haya creado la pensión para adultos mayores. El expresidente Vicente Fox Quesada ya nos tiene muy acostumbrados a su involuntario, a sus declaraciones chuscas. Es ya un personaje pintoresco de la oposición. Se dedica de tiempo completo a criticar al gobierno federal. Muchas veces, la mayoría de las veces, publica noticias falsas, mentiras o rumores. Esta vez publicó hace unos días una imagen con su rostro en la que se lee: "Gracias, Fox, creador de la pensión para adultos mayores". Esto pues es hilarante, pues el propio Fox ha sido un feroz crítico de los programas sociales desde siempre. ¿No nos creen? Vamos a ver este video. O apoyos a tercera edad es llevar a nuestro país y a nuestra economía a la quiebra. Contradicciones absolutas, pero continúa hasta este día haciendo esto. Basta meterse a su cuenta de Twitter, en la que apenas ayer publicó: "El gobierno cada vez tiene menos de dónde sacar recursos y el globo de la ilusión sigue creciendo. Así que cuando explote va a ser un escandalazo". Al expresidente Fox no le gustan los programas para el bienestar social. Pero vamos a los hechos. En el año 2020, el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México y ahora presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estableció por primera vez la pensión universal para adultos mayores y en 2003 propuso una ley par. Ahora, el presidente de México elevó a rango constitucional el derecho a una pensión para todos las personas mayores de 65 años en el país. Esto quiere decir que nadie puede quitarla. En 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la ley que establece el derecho a la pensión alimentaria para los adultos mayores de 70 años residentes en el entonces Distrito Federal. Actualmente, y ya que andamos en estas, nos dan la oportunidad de informar que la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores es contribuir a su bienestar, a su dignidad, a través de la entrega de una pensión que ayude a mejorar las condiciones de vida y que a su vez permita el acceso a la protección social. El monto que reciben las personas es de 4,800 pesos bimestrales, lo cual significa una inversión para 2023 de más de 339,000 millones de pesos, beneficiando a 11,056,534 personas. Y vamos con la última. De cómo uno se balconea en televisión abierta o por la boca muere el pez. Las primeras líneas de su columna en el periódico El Financiero dicen, escuche bien: mucho tiempo y dinero le ha invertido el presidente Andrés Manuel López Obrador al juicio sumario a Genaro García Luna en la Corte de Palacio Nacional. Raimundo Riva Palacio
quien fuera director editorial en el diario La Universal, en la época en la que el testigo en el juicio de García Luna, Héctor Villarreal, exsecretario de Finanzas de Coahuila, declaró que Genaro García Luna pagó 25 millones de pesos al mes en sobornos a ese periódico. Rivapalacios afirma, después en su columna, el intento de la presidencia por vincular a periodistas que han cuestionado la credibilidad de los testigos de la Fiscalía en el juicio contra García Luna no tiene destino alguno. Sin embargo, demuestra un intento desesperado por tratar de acallar a la prensa crítica mediante la intimidación. Como ven, pero por la tarde, después de haber escrito esto, que se publicara esto en El Financiero y en Eje Central, que también dirige Raimundo Rivapalacios, ya se sabía lo de los sobornos millonarios en el periódico en el que elaboraba, con las pruebas en facturas que no llevaban folio y que tienen como supuesto destino el rescate al turismo. Así es como invertían el dinero público. Pero aquí son solo hechos y las propias palabras, pero les vamos a enseñar cómo por la boca muere el pez. Parece que... Bueno, no es el único. En redes sociales hemos notado que hay quienes también se pronuncian a favor de García Luna, como ya el mencionado en esta sección Vicente Fox, quien dice: el juicio de García Luna parece la piñata de la justicia. Morena y Estados Unidos parecen aves de rapiña haciendo leña del árbol caído. Aquí lo dejamos para la reflexión, pero vamos a seguir muy de cerca este tema. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. ¿Sigue? Este martes 7 de febrero, en el 9º día de audiencias en el juicio contra Genaro García Luna en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, la Fiscalía llamó como testigo a Edgar Beitia, alias El Diablo, ex procurador general del estado de Nayarit. El testigo, que actualmente cumple una condena de 20 años de cárcel en los Estados Unidos, declaró haber recibido 2 millones de pesos mensuales de parte del narcotráfico. En total, $1 millón. Beitia afirmó que su entonces jefe, el ex gobernador Ney González, le dijo que participó en una reunión en la Ciudad de México con el expresidente Calderón y García Luna y que le habían dado órdenes de que la línea era con el Chapo. Es decir, la orden era proteger al Chapo y sus socios y no a los Beltrán. Señaló que aún así continuaron trabajando con los Beltrán porque Roberto Sandoval, que en ese entonces era el alcalde de Tepic, ya había hecho un acuerdo con los Beltrán Leiva y que ellos le darían dinero para la campaña a gobernador. El testigo narró que cuando Roberto Sandoval se convirtió en gobernador en septiembre de 2011, él fue nombrado subprocurador. Aseguró que en esa época, los abogados del Chapo, quienes se identificaron como Alcalá y Chaparro, lo buscaron con el fin de ofrecerle $10 millones para comprar la plaza de Nayarit. Sin embargo, no cambió de bando y siguió apoyando a los H, como eran conocidos los Beltrán. El testigo declaró que a principios de 2012, el entonces gobernador Roberto Sandoval buscó a García Luna para pedir apoyo y más elementos de seguridad para el Estado, por lo que viajó a la Ciudad de México con Beitia y su sobrino Hugo Sánchez a una reunión en el búnker. Mientras Sandoval y su sobrino sostenían la junta, Cárdenas Palomino aprovechó para comentarle que estaba apoyando al lado equivocado, refiriéndose a que estaba apoyando a los Beltrán Leiva y debían de apoyar al Chapo. Beitia describió que en una ocasión, en 2012, policías estatales detuvieron una camioneta Suburban negra en Tepic, pero enseguida llegó la Policía Federal a ayudar a quienes se encontraban en la camioneta. Al lugar se presentó el comandante de la Policía Federal en Nayarit, quien dijo tener órdenes expresas de García Luna de que se dejara ir al vehículo y no se revisara. Beitia dejó ir a la camioneta, en la que, según su contacto con los Beltrán Leiva, posiblemente se encontraba el Chapo. Al día siguiente, recibió en su oficina al comandante de la Policía Federal en Nayarit, quien le puso a García Luna en el teléfono para agradecerle la atención brindada al liberar la camioneta y decirle que quedaba a sus órdenes. El testigo aseguró que en 2011 rechazó una oferta de Julián Venegas, compadre del Chapo, quien le habría ofrecido $5 millones para que dejara operar solo a los Chapos en el estado y no a los Beltrán. Además, Venegas le comentó que García Luna estaba de su lado y que le habían pagado $8 millones a cambio de su apoyo, gracias al cual pudieron ejecutar al H1.
Durante el contrainterrogatorio, la defensa cuestionó a Beitia por no haber mencionado a García Luna antes de 2019 e insinuó que lo único que buscaba con sus declaraciones es reducir su sentencia. También durante esta audiencia, concluyó el testimonio del ex embajador de Estados Unidos, Earl Anthony Wayne. La defensa preguntó al diplomático si había recibido información relacionada a que García Luna era corrupto y recibía dinero del narco, a lo que el testigo respondió que no. Ante este testimonio, la fiscalía volvió a interrogar al testigo, quien señaló que su equipo le comentó que la Policía Federal no era efectiva con ciertas organizaciones, ya que no iban en contra del cártel de Sinaloa ni los Beltrán. La Fiscalía llamó a 2 testigos adicionales en esta audiencia. El primero fue José Moreno, agente del FBI en México de octubre de 2009 a enero de 2014. Moreno narró cómo el 9 de febrero de 2012 se realizó una redada en Los Cabos para capturar al Chapo. El FBI compartió información obtenida espiando el teléfono del Chapo con la Policía Federal a través de su contacto Iván Reyes Arzate. Pero los agentes federales mexicanos llegaron tarde al operativo y el Chapo pudo escapar. La siguiente testigo fue Marín Tarantino, funcionaria del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, quien presentó como evidencia la solicitud de Genaro García Luna para naturalizarse como ciudadano estadounidense con fecha del 1 de junio de 2018. La testigo manifestó que García Luna en su solicitud señaló que no había cometido ningún crimen. Este interrogatorio se suspendió por motivos de tiempo y continuará hoy, 8 de febrero. Es de destacarse que el juez Brian Coogan solicitó a la Fiscalía que hoy le entregue un nuevo calendario de testigos para saber cuánto tiempo más requerirá e intentar que el juicio no se extienda demasiado. Muy bien. Bueno, todavía falta, vamos a la sección deportiva. Así decían los cronistas, ¿no?, de los programas de noticias. Y ahora vamos a la sección deportiva. Y solo un deporte, ¿no? La sección deportiva. No, es que están jugando en Venezuela en la Serie del Caribe nuestros paisanos mexicanos del equipo de Mochis y les ha ido muy bien, están en primer lugar, ya pasaron a la final. Ayer ganaron 2-1 a Panamá y antier blanquearon a Venezuela 7-0 y está muy bien la Serie del Caribe y están jugando los cañeros de Mochis representando a México y están haciendo un buen papel. Y hay un cronista de béisbol de Sinaloa, de la Liga del Pacífico, muy buen cronista, amigo, que siempre me está pasando información, Ballesteros, y me mandó un video que quiero compartir con ustedes. No un video, es un audio, es muy corto, pero para que también no dejemos al deporte. Muy buen día, señor presidente. Lo saluda cordialmente Fernando Ballesteros y le informo que México ya avanzó a las semifinales como líder de la primera ronda en la Serie del Caribe 2023 en Venezuela, luego de derrotar 2-1 a Panamá. Este miércoles los cañeros de los Mochis cerrarán enfrentando al equipo de Puerto Rico en un juego de mero trámite y hoy conoceremos al rival de México para las semifinales que se jugarán mañana y en espera de que avancen a la final el viernes para poder lograr el campeonato, lo cual no se consigue en una Serie del Caribe para nuestro país desde el año 2016 con los Venados de Mazatlán. Usted y yo tenemos una gran simpatía por los algodoneros de Guasave y por eso quiero destacar lo que están haciendo sus 7 refuerzos, sobre todo José Eberto Félix como el mejor catcher del evento y Rafael Córdoba, el eléctrico, haciendo grandes relevos a la hora cero. Este es mi reporte, señor presidente. Espero que usted siga bacaneando fuerte y bateando para 300 de porcentaje, como siempre lo ha hecho por nuestro país. ¡Que viva el béisbol mexicano! Gracias, Ballesteros. Bueno, vámonos. Miren, quedaron pendientes 2 compañeros, Ramón Ramírez Gutiérrez
y Jorge Chaparro. Ya después nos vamos. Adelante. Presidente, muy buenos días. Ramón Ramírez Gutiérrez, de Noticieros El Reloj, de la Tlajequeña 91.5. Como siempre que saben los paisanos que venimos, le mandan un saludo y un agradecimiento por todos los programas sociales que ha usted enviado al estado de Oaxaca. Principalmente el beneficio es para pueblos indígenas, pueblos migrantes, que lo tienen en una alta estima y como usted lo sabe. Hay algunas situaciones particulares que le voy a comentar, no son generalidades. Por ejemplo, el pueblo chocholteco le pide una audiencia con gobierno federal para ver el tema de las avionetas que ellos creen que bombardean las nubes y que no permiten la lluvia en la zona. En la comunidad de Yutecoso, Santa Lucía Monteverde, hay un banco bienestar que está pendiente de construcción. Ellos hicieron un muro de aproximadamente 100 metros para aplanar la superficie donde se iba a construir. Llegó a supervisar la Sedena, pero lamentablemente no se le ha dado continuidad. Bueno, también déjeme darle un saludo de su amigo Lafinini, de los amigos de Atenco, que dice que están pendientes todavía 100 aproximadamente poseedores de tierra, que falta que se les entregue sus posesiones legalmente, sus títulos de propiedad. Después de ahí, pues también informarle que el FESOE, este fondo, este financiamiento para luz eléctrica sigue avanzando en Oaxaca. El ex senador Héctor Sánchez se ha dedicado a recorrer las comunidades, pero todavía falta que se agilice los presupuestos. Hay algunas zonas semiurbanas que van a ser beneficiadas con este recurso para tener energía eléctrica en ciudades pequeñas como Tlaxiaco, como Huajuapan, y que están en lista tal vez por la lista 17, 18, y que necesitan que se agilice porque son poblaciones que ya viven, que necesitan la luz para todas las actividades que se tienen. También pues comentarle, informarle que el día de ayer usted mencionaba los mercados bienestar y que van a arrancar en la Mixteca. También nos da mucho gusto, le da mucho gusto al pueblo oaxaqueño la relación que tiene con el actual gobernador Salomón Jara, que ahora es presidente de la CONAGO, y sin lugar a dudas eso traerá beneficios. Ahora, punto y aparte, esto únicamente lo manifiesto, lo digo por lo que representa esta conferencia matutina y la atención que tienen los funcionarios federales en torno a los temas que se tocan aquí en la matutina. Mi primera pregunta, señor presidente, es: el día de ayer mencionaba usted que la primera empresa de carros eléctricos iba a estar en San Luis Potosí. Hasta donde tenemos también información, Tesla tiene la posibilidad de abrir instalaciones en México. Están los parques industriales en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. ¿Qué posibilidad hay que el desarrollo industrial del sur, que está planteado con todas las posibilidades de crecimiento nacional e internacional, se puedan establecer en el Istmo de Tehuantepec, la empresa Tesla? Bueno, se están promoviendo muchas actividades para el desarrollo de la industria y hay sitios en el país que pueden albergar, pueden ser buenas opciones estratégicas para el desarrollo de la industria, en este caso de la industria automotriz, con carros eléctricos. Está el Plan Sonora, lo que ya se está haciendo en el Bajío, lo que vimos y inauguramos como nueva etapa en San Luis Potosí, con la nueva planta de la BMW, de carros eléctricos. Hay también de esta empresa dos posibilidades, según me han informado, que se instale en Nuevo León o en Hidalgo, muy cerca del aeropuerto Felipe Ángeles, y en el corredor del Istmo son 10 parques industriales y ya se va a lanzar la convocatoria, ya pronto. Hay el compromiso, si se dan las condiciones, de que 4 parques de los 10 se utilicen para la generación de energía
eléctrica, energía eólica. Esto es un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para contribuir a enfrentar el problema del cambio climático. Van a estar con nosotros el día 19 de marzo en el Istmo y en Veracruz, legisladores, esa es la propuesta, estadounidenses, vienen con el embajador Ken Salazar el día 19 y el día 21 de marzo, que yo tengo que estar, vamos a, como siempre, a Guelatao, por la tarde, después de ese acto, de esa ceremonia, vamos de nuevo al Istmo, porque es probable que esté John Kerry para lo de los parques también, de eólicos. Ahí el propósito es que sean parques de la Comisión Federal de Electricidad y que el financiamiento lo aporte Estados Unidos o bancos de Estados Unidos con tasas muy bajas, cero, tasas de interés a la Comisión Federal de Electricidad, y que los construyan empresas mexicanas y estadounidenses. Ese es el acuerdo que tenemos inicial. Entonces, los 10 parques del Istmo van a ser licitados, tienen mucha demanda, tiene mucho futuro el Istmo, mucho futuro, porque se están rehabilitando las vías del ferrocarril desde Guatemala, la frontera con México, hasta Ixtepec, y de Salina Cruz a Coatzacoalcos, y se están mejorando, ampliando los 2 puertos. Incluso se va a desasolvar el puerto de Chiapas y se está creando infraestructura, un rompeolas de 1,5 kilómetros en Salina Cruz para que puedan entrar barcos muy grandes de gran calado, y lo mismo en Coatzacoalcos, y con el tren y con los parques industriales. Esa zona ya tiene bastante desarrollo, ya hay mucha actividad, porque además en Salina Cruz se está rehabilitando la refinería, se está construyendo una planta para procesar combustóleo y convertirlo en gasolina. Es una coquizadora con una inversión pues de alrededor de $5,000 millones, y del lado del Golfo, en Minatitlán, también se está rehabilitando la refinería. Se va a crear en Coatzacoalcos una planta para transformar el gas, una planta de licuefacción para congelar el gas y poderlo transportar congelado y luego regasificarlo, esto en México o en Europa. Y también ya se firmó el contrato para llevar gas del gasoducto marino de Tuxpan, Veracruz, a Coatzacoalcos. Entonces, el Istmo tiene muchísimo potencial para el desarrollo de la industria. Además, es pensar
en la costa este de Estados Unidos, que está prácticamente virgen, el comercio no se tiene en esa región de Estados Unidos, todo el comercio de México y el intercambio económico lo tenemos en el norte del país, pero con estas obras y con la rehabilitación de los puertos, pues se va a poder tener más comercio con Estados Unidos. Ya hay un barco que tiene capacidad para subir un tren con 70 vagones en Coatzacoalcos y baja en Alabama y ahí se conecta para ir a Nueva York y toda la costa este de Estados Unidos. Eso ya está sucediendo desde Coatzacoalcos. Suben el tren completo al barco, 70 vagones, y trasladan mercancía. Entonces, eso tiene mucho futuro. Acaban de dar a conocer los datos sobre crecimiento económico y por primera vez en mucho tiempo estos estados del sureste que no crecían económicamente en décadas, en vez de crecer había decrecimiento económico, ahora están en los primeros lugares en crecimiento económico, porque lo que estamos procurando es, sin abandonar el norte, sin abandonar el Bajío, el centro, se está invirtiendo en el sur sureste, que estaba completamente marginado, y se está equilibrando el desarrollo. ¿Sí? Antes era así, ahora está ya nivelándose, y eso es muy importante. Es cosa de revisar los datos de crecimiento de estados como Chiapas, por ejemplo, que está en los primeros lugares en crecimiento económico el año pasado. ¿Sí? Y lo mismo Tabasco y otros estados, Oaxaca, Veracruz, desde luego Quintana Roo, pero ese ha sido la excepción en décadas, por Cancún, pero los demás estados no crecían. Toda la gente de Chiapas, de Oaxaca, de Tabasco, de Veracruz, incluso de Campeche y de Yucatán, se iban a trabajar a Cancún, porque no había empleos en el sur sureste. Ahora es ya distinto, están cambiando las cosas. Pero vamos a tomar en cuenta todo tu planteamiento. Presidente, mi segunda pregunta. En el tema de migrantes, una sociedad, parte de la sociedad mexicana, y con esto quiero saludar también a la jefa de gobierno, al canciller mexicano. Viene la elección del 2024 y otra vez se pone en cuestionamiento la participación de los migrantes mexicanos. Principalmente ellos plantean lo que ya desde el proyecto político de usted, la creación del Estado 33, el 32 la Ciudad de México y el 33 los migrantes mexicanos, que el día de ayer me decían que si mandan más remesa a los mexicanos es por la confianza que tienen en su gobierno, en el gobierno de la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador. Pero todavía se sienten un poco restringidos en el poder que tienen ellos para elegir a nuestros gobernantes y la participación política. Concretamente dicen, ¿por qué no, si da tiempo, legislar en la creación del Estado 33 y por qué no se les permite a través del pasaporte y la matrícula consular, que son documentos oficiales con mucha credibilidad, la posibilidad de poder participar en la elección federal del 2024? Pues yo creo que ya no está. Tuvo que retirarse. Yo le iba a pedir a él que lo explicara, pero de luego ya hubo una explicación sobre eso, pero le vamos a pedir a Marcelo, cuando esté por acá, que nos ayude a explicar, porque en efecto se han hecho muchos intentos para que se facilite la posibilidad de votar a nuestros paisanos migrantes. Y no se avanza
incluso se han dedicado muchísimos fondos con ese propósito. Ahora hay que hacer algo especial. Ojalá y todos ayudemos para que se facilite la posibilidad de que todos los migrantes puedan tener el derecho, o sea, se les garantice el derecho al voto como ciudadanos. Entonces vamos a pedirle a Marcelo cuando esté aquí que cuando regrese que nos explique sobre esto, si te parece. Presidente, mi última pregunta, ojalá el desarrollo que usted habla en el sur-sureste pues sea un desarrollo integral. Estamos muy orgullosos los oaxaqueños del Istmo de Tehuantepec, pero también hay otras regiones. Ojalá en esta visita que va usted a hacer el 21 de marzo pudiera usted visitar la Mixteca nuevamente, a lo mejor la Cañada o a lo mejor en la región de Tuxtepec, para que también se sientan cercanos con usted los oaxaqueños. Pero mi última pregunta, presidente de la República, hay un tema pendiente de justicia para Oaxaca, que es la masacre en Nochistlán. Escuchamos con mucha atención que se avanzó en el tema de Ayotzinapa, hay claridad, y sin en cambio la masacre que hubo de personas en Nochistlán, todavía está pendiente este tema para la justicia y usted lo ha dicho, hay que saber la verdad, por el bien de todos hay que saber la verdad. Sí, se está investigando sobre eso, lo tiene la Fiscalía, lo de Nochistlán, lamentable hecho de represión, y vamos a pedir un informe. Va a ir el Tianguis del Bienestar a la Mixteca, como tú lo señalas, porque me han estado pidiendo que yo vaya a la Mixteca. Tienen razón, no he podido ir. He estado en Oaxaca, en otras regiones, ya fui a Tuxtepec, pero me falta recorrer todas las regiones de Oaxaca, voy a estar por allá y vamos también a seguir haciendo justicia, ¿no?, en todos los casos. La Fiscalía tiene todos estos asuntos pendientes y vamos a pedir que los atiendan y les den curso, ¿no?, que no queden ahí archivados los expedientes. Muy bien, vamos con Jorge. ¿Qué tal, presidente? Muy buenos días. Presidente, usted nos ha comentado que el espíritu de la reforma electoral que ha enviado al Congreso de la República es precisamente para tratar de abaratar los costos de las elecciones, que no resulten tan caros para el erario estas elecciones que se realizan, además de manera muy frecuente en los estados y después la federación. Sin embargo, bueno, el día que hablamos acerca de la reforma electoral, yo le mencioné que había 3 elementos que no estaban incluidos en su iniciativa original, que fueron agregados por los legisladores. Uno de ellos, pues ya se eliminó, que era la vida eterna de los partidos, o lo que se dio en llamar la vida eterna de los partidos. Y hay otro elemento que también llama mucho la atención, y es que los partidos políticos estaban obligados por una resolución precisamente del Tribunal Electoral y que había promovido Morena, para que devolvieran los recursos que no habían ejercido durante el año fiscal que concluía. Sin embargo, en esta ocasión, los partidos políticos están promoviendo que lo que no gasten lo puedan ejercer el siguiente año, es decir, no van a regresarle nada al erario. Lo quieren guardar y utilizar en el siguiente ejercicio o en el siguiente proceso electoral, sea federal o sea local. Esto, evidentemente, pues hace más cara las elecciones y va en contra de la propuesta que usted había formulado. La pregunta en concreto es, ¿qué va a hacer usted al respecto o qué le pediría al Congreso que hagan al respecto de este asunto en particular? Pues ya, mire, ya avanzó bastante este tema. Desafortunadamente, el bloque conservador se opuso a la reforma, a la Constitución, para reducir los costos de las elecciones. Así, los diputados
y senadores y sus jefes con la consigna de el INE no se toca, impidieron de que se redujera el presupuesto que se destina a las elecciones en México, que es el presupuesto más elevado en el mundo. Eso fue lo que se impidió, que en vez de 25,000 millones de pesos al año, se ejercieran 12, 15,000. Pero engañaron a mucha gente de que lo que queríamos era controlar el INE, destruir al INE, cuando ellos son los que se han apoderado del INE desde hace muchísimo tiempo. Los oligarcas, los que se sentían dueños del país. Lo que pasa es que el pueblo de México es mucha pieza, y cuando imaginaban de que eran omnímodos, intocables, absolutos, por eso ahora están tan nerviosos, todavía no se reponen. La gente dijo, basta, que a pesar de todos sus mecanismos de control y manipulación, se llevó a cabo un cambio. Entonces se han dedicado a bloquear todo lo que significa beneficios para el pueblo de México. Entonces bloquearon eso, bloquearon la reforma constitucional. Ese es el fondo, porque estábamos proponiendo que en vez de 500 legisladores, pues se tuvieran 300, que se eliminaran todos los pluris y que la elección fuesen libres, ¿sí?, sin compra de votos, sin alteración de los resultados, como lo han venido haciendo desde hace mucho tiempo. O sea, la oligarquía, los que se sentían dueños de México y sus achichincles. Acabamos de conmemorar un aniversario más de la promulgación de la Constitución del 17 y todavía no me responden a la pregunta: ¿cómo fue que en 36 años reformaron la Constitución muchísimas veces hasta quitarle su origen, la letra y el espíritu original de la Constitución del 17? Casi la aniquilan, como cuando el Porfiriato, que salieron al balcón aquí cerca, los Flores Magón, con una manta que hacían el hijo del aguizote: la Constitución ha muerto. Nada más faltaba eso. Bueno, porque en 36 años se dedicaron a reformar la Constitución para entregar a particulares los bancos, las empresas públicas, las minas, el petróleo, la industria eléctrica.
los puertos, los aeropuertos, los ferrocarriles, bueno, las cárceles, las guarderías del Seguro Social. Se dedicaron a aumentar los impuestos al pueblo, a aumentar el IVA, que es un impuesto al consumo, y al mismo tiempo a no cobrar impuestos a los potentados. Entregaron las pensiones para su administración a grupos financieros, a bancos, las pensiones de los trabajadores. Querían privatizar por completo la educación, la salud. Y la pregunta es para los defensores de ese modelo neoliberal o neoporfirista, porque era el regreso al porfiriato, ¿sí? Dar marcha atrás a todo lo que se había conseguido con el sacrificio de 1 millón de mexicanos que lucharon en la revolución. La pregunta de nuevo es, a ver, ¿qué legislaron en beneficio del pueblo en 36 años? Nada. Todo fue en contra de la mayoría del pueblo, para beneficio de una minoría. Entonces, en el caso de lo electoral, pues se opusieron a la reforma constitucional y lo único que nos dejaron como posibilidad fue una reforma a la ley, no a la Constitución, porque para reformar la Constitución se requieren 2/3 partes. Esta es una buena lección hacia adelante, para que cuando se vaya a votar se tenga presente que se vota por 3 cosas. Se debe de pensar en el candidato, se debe de pensar en el partido, pero sobre todo se debe de pensar en el proyecto. Eso es, como se decía antes, lo mero principal. Entonces, como no se obtuvieron las 2/3 partes de los votos, para atrás la reforma. Entonces solo nos dejaron la posibilidad de hacer una reforma legal que requiere de mayoría simple, pero muy acotado, porque esa reforma a la ley electoral no puede ir en contra de lo establecido en la Constitución. Aún así, sí, cuidando, respetando lo que establece la Constitución en materia electoral y solo atendiendo lo que es posible, y en este caso el que se gaste menos, porque los funcionarios del INE son como una burocracia dorada, sobre todo los de arriba. El presidente del INE y todos los consejeros ganan más que yo, y eso es violatorio a la Constitución. Entonces, esa parte fue lo que se planteó, ¿sí? Básicamente, que era lo que yo propuse. Pero también eso lo consideran un atentado a la democracia, estos hipócritas, porque es como el mundo al revés.
y ahora ya presentaron una controversia constitucional en la Suprema Corte. Entonces vamos a esperar a ver qué resulta. Pero la verdad es que era muy importante la reforma constitucional para afianzar una auténtica democracia eficaz, no costosa. Sin embargo, aún con todos los obstáculos que estamos enfrentando, aquí lo esencial es que la democracia se llama pueblo. El soberano en la democracia es el pueblo. Entonces, con todos sus aparatos estos de control y de manipulación, no van a poder detener el avance democrático del país. Sí, presidente, pero la pregunta en concreto es, los partidos políticos hoy reciben 5,000 millones de pesos anuales. 3 partidos políticos reciben más de 1,000 millones anuales. Sí. PRI, PAN y Morena. Sí. Ellos 3 son los principales beneficiarios. Sí. Y hoy todavía quieren guardar dinero, gastar menos en una elección donde probablemente no van a ganar o donde van a poner a mujeres que no tienen el apoyo del partido. Generalmente es así, donde las hacen perder a los candidatos que no tienen oportunidades y van a reservar ese dinero para gastarlo. ¿En qué, presidente? ¿En qué? Cuando el pueblo necesita el dinero, cuando los programas sociales requieren mucho más recursos. Hay que reclamarle, pero no, ahora sí que... No, le pregunto... No es a mí, o sea, hay que reclamarle a Claudio X González, ¿sí?, que es el jefe. Sí. No, la pregunta, presidente, sigue siendo la misma. Sí, es que gastan mucho los partidos y era lo que queríamos evitar, pero... Esto lo aprobó Morena, el PT y el Partido Verde. Sí, y el PAN y el PRI y todos. No, en esta ocasión los conservadores que menciona usted votaron en contra. Sí, pero en la esencia el planteamiento original era quitar. Exacto. Quitar completamente estos excesos en el manejo del presupuesto de los partidos. ¿Va usted a actuar en consecuencia? Está en la Corte. Había prometido usted el veto antes de que se publicara la ley y para que llegue a la Corte necesita primero aprobarse. No, si yo veto ahora, ajá, imagínense, me van a tachar de dictador. Presidente, pero la ley no ha sido aprobada. Todavía no ha sido aprobada. Tendrá que ser aprobada por el Congreso y después publicada por usted, por el Ejecutivo Federal. Y es el momento en que usted podría utilizar el veto antes de que llegue a la Suprema Corte. Sí, puede ser, pero yo entiendo que ya está. Son 2 leyes las que se aprobaron, faltan 4. No, si faltan, sí lo hacemos. Pero el asunto es ese, o sea, de fondo, que el bloque conservador se opuso a la reforma. Yo estaba proponiendo reducir el presupuesto, que no fuesen 500 legisladores sino 300, que a los consejeros no los eligieran los partidos, sino que los eligiera el pueblo. Eso es lo que yo proponía. Sí, pero en esta ley posible, lo deseable era eso. Lo posible es lo que están haciendo los partidos para guardar ese dinero, tenerlo para el siguiente ejercicio. Y usted conoce perfectamente la política mexicana, presidente. Cuando un partido político tiene dinero, las cosas se vuelven complicadas. No, pero no solo es eso. Conozco muy bien, y sabes que ya lo he platicado, cuando se hizo la reforma electoral en las épocas de Zedillo, aumentaron de manera desproporcionada el presupuesto y yo era dirigente de un partido y rechacé el dinero. O sea, yo tengo autoridad moral para
poder decir que nosotros no utilizamos dinero del pueblo en exceso para labores políticas electorales. En ese entonces, ¿sabe qué me dijo Zedillo? Porque decidimos no votar por su reforma electoral. Me dijo, le voy a ver cobrando el cheque. Y le contesté, no me va a ver cobrando el cheque. ¿Y qué hicimos? Pues utilizamos una parte nada más del presupuesto, que la reforma incrementó considerablemente, y creamos 3 fideicomisos. Uno para apoyar a viudas y a huérfanos de los que habían perdido la vida luchando por la democracia y habían sido reprimidos durante el gobierno de Salinas de Gortari, como 200 asesinados. Y a sus viudas, esto para los jóvenes, pues, y a sus hijos, o sea, para que no se piense que llegar a la democracia en que estamos ha sido cosa de los del INE. Hemos llegado a donde estamos por el pueblo, con el sacrificio de muchos. Bueno, se mantuvo eso, el apoyo, una parte del dinero. Segundo, se crearon casas en la frontera para apoyar a migrantes con ese dinero. Y lo tercero, que también me llena de orgullo, decidimos utilizar parte de ese dinero para entregar de manera gratuita los libros de secundaria, que no eran gratuitos, tenían que comprarlo los padres de familia. Estoy hablando de 1996, 97. Bueno, empezamos a entregar los libros gratuitos con ese dinero de presupuesto del partido, con los excedentes, a los municipios donde nosotros gobernábamos, entregamos gratuitos los libros. Entonces montó en cólera Zedillo y le dio la instrucción. Por eso es importante ser opositor, pero defendiendo causas populares. ¿Y sabe qué sucedió? Que desde entonces todos los libros de secundaria se entregaron en todo el país de manera gratuita. Fue por nosotros. Entonces, nunca hemos nosotros derrochado recursos del presupuesto, porque siempre hemos sostenido que el presupuesto es dinero del pueblo, no es dinero del gobierno ni de los partidos, es dinero del pueblo. Entonces, ahora se me dice, oiga, pero le falta, ¿no? Todavía, porque los partidos, pues sí, porque Claudio y sus socios de los partidos conservadores se opusieron a la reforma constitucional. Ahora, que en la ley electoral se siga contemplando esto, que no es lo mismo, o sea, porque el que tengan fideicomisos, ¿sí?, que según lo que tú estás planteando, que lo que no ejerzan lo puedan meter en un fideicomiso para ejercerlo después, no es lo mismo que la disminución, ¿sí?, por ley
de lo que les corresponde a los partidos, lo que van a recibir los partidos, que era lo que yo planteaba. De todas maneras lo voy a ver, pero ya es un asunto, la verdad, intrascendente, solo molesta porque se mantiene una élite, una casta divina, una burocracia dorada del INE y de otros organismos que le cuestan mucho al pueblo, le cuesta mucho mantenerlos. Son organismos mantenidos y buenos para nada. Eso es lo único, pero lo cierto es que en el fondo ya la democracia es una realidad en el país. O sea, no se va a poder detener el movimiento democrático por el pueblo. El motor del cambio es el pueblo. Eso no se debe de olvidar y hay que internalizarlo. O sea, no son los organismos electorales, no son las cúpulas del poder económico, poder político. El protagonista principal de esta historia nueva es el pueblo de México. Entonces vamos a ver sobre este tema. Sí, bueno, solamente para cerrar el tema, usted tiene no solo la autoridad moral, sino tiene hoy la autoridad judicial para poder corregir estos errores que están cometiendo. Fíjese que no, es que ya hay independencia. Sí, okay. Que no había antes. O sea, no, estoy contentísimo porque la mayoría de los ministros de la Corte. No, me refería al poder de veto, presidente, no a la intervención en el poder judicial. Pero lo voy a usar para cosas que considere más importantes, porque si no se me viene la campaña, ¿sí? De que estoy actuando de manera autoritaria. Claro. Y vale más que se vaya, ¿sí?, como corresponde legalmente a la Suprema Corte. No, pero es importante la separación de poderes. O sea, ustedes imaginan el cambio que significa. La señora presidenta de la Corte, para hablar en plata, está por mí de presidenta. Sí, porque antes el presidente ponía y quitaba a su antojo al presidente de la Corte. Les voy a comentar algo, una anécdota. Cuando llegué a jefe de gobierno, me llegan a ver, es lo mismo, nada más que en el ámbito local. Pero así es en cualquier estado, es lo mismo. Y esto viene desde el porfiriato. ¿Sí? ¿Quién decidía en la Corte? Pues Porfirio Díaz. Sí. Le daban la razón al presidente antes de que abriera la boca. Bueno, cuando llego a ser jefe de gobierno, me llegan a ver los magistrados del tribunal, del Poder Judicial de la Ciudad de México, porque iban a nombrar al presidente del Tribunal Superior de Justicia. Me llegan a ver
para que yo diera la línea, como era. Le digo, no, elíjanlos ustedes, así está. Pero hasta raro, ¿no? Se sentían. No, elíjanlo. A mí me tocaba inclusive, bueno, pero eso se los cuento después, proponer al Congreso, o en este caso a la Asamblea, a quienes iban a pasar de jueces a magistrados, ¿sí? Y les pedía yo que la terna la enviaran del Poder Judicial. Y esa misma terna era la que yo enviaba a la Asamblea. Entonces les digo, no, elijan. Y ellos eligieron y nombraron. Hagan ustedes un ejercicio periodístico sobre quién nombró a los actuales presidentes de se llaman Tribunal Superior de Justicia de los Estados. ¿Quién los nombró? A la mayoría. Puede ser que haya excepciones, ¿eh? Los gobernadores. ¿Quién nombraba al presidente de la Corte? El presidente. ¿Quién nombraba a los diputados federales? El presidente. ¿Quién nombraba a los senadores? El presidente. ¿Quién nombraba a los gobernadores? El presidente. Le atribuyen la regla a el presidente de Veracruz, una gente honesta, don Adolfo Ruiz Cortines. No, es Porfirio Díaz, el creador de esto, de esa regla de oro. El presidente nombra a todos los funcionarios federales, a los gobernadores, diputados, senadores, y los gobernadores a los presidentes municipales, diputados locales, Tribunal Superior de Justicia de los Estados. Bueno, eso todavía está, porque esto es un proceso que tiene que ir cambiando. Entonces, pasa eso, termino como jefe de gobierno y me pide el licenciado Batis, dice, nos ayuda, estábamos en oposición, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, una persona que no voy a mencionar, nos ayuda mucho, dice, pues tenemos que estar ayudando a la gente y él se porta bien y lo que me pide es un desayuno con usted. Le digo, no, ¿cómo? Ya ven que a mí me gusta desayunar en mi casa, tamalitos de chipilín, sí. Y no es fácil que en otras partes, ¿no? O unos huevos motoleños o cosas así. Pero porque me insiste el maestro Batis, que es una gente de primera, le digo, bueno, voy ahí, además porque ayuda. Teníamos un asunto, se hacían gestiones y ayuda. Bueno, voy. Y estoy en el desayuno con él y dice, lo primero que quiero es agradecerle porque por usted estoy aquí. Le digo, no, por mí no. Si a usted le nombraron o le eligieron cuando yo ya no estaba de jefe de gobierno. Ah, pero usted dejó el antecedente. Y por eso estoy aquí. Porque él hizo campaña ahí y lo eligieron.
Entonces, estamos viviendo un momento estelar. Si aplicamos la vieja política, pues es hablar, bueno, lo que hacían hasta antes de nosotros. El secretario de Gobernación, pues, esa era su función, hablar uno por uno. Y el que se ponía, ¿cuándo qué? Tiene que seguir eso, lo mismo. Entonces, estamos viviendo un momento extraordinario, ¿sí? Además, ¿por qué? Porque nos hace libres, ¿sí? Si se tiene empleados en la Corte, ¿sí?, y hay corrupción de jueces, yo me tengo que quedar callado. Entonces, si somos independientes, ¿sí?, podemos hablar. De por sí, a mí no me gusta ser tapadera de nadie. Nunca lo he sido. Pues es lo mismo, es que lo mejor era lo que yo proponía, que 20 candidatos del Poder Judicial, 20 candidatos del Poder Ejecutivo y 20 candidatos del Poder Legislativo, 60. Desde luego, la mitad mujeres, la mitad hombres. A ver, se dan a conocer quiénes son y se eligen, los elige el pueblo, no como ha venido sucediendo, que un grupo se ponen de acuerdo. Bueno, ¿cómo están los de ahora? ¿Cómo los nombraron? Pregúntenles. O sea, ¿quién los nombró? O sea, 3 nombrados por un partido, 3 por otro, ¿sí?, y 1 o 2 por el resto de los partidos. Eso no. Presidente, en otro tema y aprovechando su experiencia y conocimiento de la política mexicana, estas declaraciones del señor Beitia, ex procurador de Nayarit, en torno al expresidente, ¿le parecen creíbles? Es decir, ayer salió Felipe Calderón a decir que él no tenía ningún trato con narcotraficantes, pero desde su punto de vista y conociendo la esencia de los políticos mexicanos, de la clase política, ¿le parece creíble esta versión que ha dado el señor Beitia? Mire, independientemente de todo, yo lo que creo que hay cosas que no se pueden ocultar, ¿sí? E incluso en asuntos que tienen que ver con delitos o con criminalidad, se aconseja que para llegar a la verdad hay que seguirle la pista al dinero. Entonces, ya cuando veo una gente que tiene mucho dinero, que no tenía, y que pasa por el gobierno y se convierte en millonario, ya. O sea, ese es el delito mayor. Lo demás es secundario. ¿Sería el caso? Sí, en lo de García Luna. No, le preguntaba por el expresidente. Eso tiene que demostrarse si él sabía y era
beneficiario de los negocios ilegales que llevaron a García Luna a acumular muchísimo dinero. ¿Y en su opinión? Vamos a esperar. Vamos a esperar. Yo no quiero adelantar vísperas porque ayer el director editorial del Universal salió a decir de que yo era el que estaba promoviendo todo esto. Yo con Ken Salazar nunca he hablado del tema con el embajador de Estados Unidos, desde luego ni con el presidente Biden. Es una cuestión de decoro, de principios, de independencia. Pero este señor se atreve a decir que todo lo que está pasando en Estados Unidos, este juicio, tiene que ver conmigo. Imagínense, se trata de la autoridad judicial de Estados Unidos, porque todavía si se tratara de la Fiscalía en México, que es independiente, que es autónoma y que ni siquiera me atrevo a darle instrucción, como tampoco aquí lo acabamos de hablar en el caso del Poder Judicial. Ni siquiera me atrevo aquí. ¿Cómo voy yo a tener el control del Poder Judicial de Estados Unidos? Yo al señor García Luna nunca lo traté. Yo tuve la fortuna de que cuando ellos estaban empoderados, Calderón mismo, eso sí lo puedo decir, después del fraude, también puedo decir que nos robaron la presidencia, de eso no tengo duda. Entonces, se empoderan y yo padezco en ese entonces de un linchamiento mediático, ¿sí?, extremo, de todos los medios de información, por consigna, una guerra sucia. Y decido, por suerte, no por el Creador, porque la suerte también cuenta mucho en política, irme a recorrer todos los pueblos de México. Y políticamente me dan por muerto, porque además, ¿quién iba a publicar mis declaraciones? Nadie. Entonces, ellos pensaron, porque hay hasta constancia, una vez le preguntaron a Calderón, ¿y cómo está López Obrador? ¿En dónde anda? Ahí anda, en los pueblos, reuniéndose con 5, con 10 gentes, como loquito. Y ellos acá, en la élite, sintiéndose todopoderosos y con un mareo tremendo, porque el poder atonta a los inteligentes cuando no hay principios, cuando no hay ideales, y a los tontos los vuelve locos. Entonces se sentían todopoderosos, de ahí los excesos y mucho dinero. En el caso del expresidente Calderón,
¿Se ha identificado algún patrón anormal en sus ingresos, es decir, que no correspondan, como en el caso del señor? Yo no tengo conocimiento de eso porque se pidió a la gente que se decidiera si se le iba a investigar o no a él y a otros expresidentes, y aunque la mayoría votó porque sí se investigara, no se alcanzó el porcentaje de participación para que la consulta fuese vinculante. Pero eso le va a corresponder a la autoridad y no nos adelantemos. Yo ya planteé desde hace algún tiempo, son tres cosas. Una, que García Luna es inocente y le fabricaron el delito o los delitos. Esa es una. Ahí tendrá el gobierno de Estados Unidos, la Fiscalía, que explicar bien qué fue lo que pasó. ¿Sí? O sea, porque es increíble que se tiene 3 años detenido, se supone que tiene todas las pruebas y es el parto de los montes. O sea, resulta que es el parto de los montes. Esa es una. 2, bueno, y si es así, ¿qué preocupación puede tener Calderón? Nada. La segunda es que si se metió, García Luna le van a aprobar cosas, lo van a juzgar, pero no sabía o no vinculan a García Luna con Calderón. Esa es la segunda. Y la tercera es de que era García Luna y sí lo sabía Calderón. Y sí hay complicidad. Eso es lo que vamos a terminar de conocer. A mí me llama mucho la atención porque como esto es un asunto de asociación delictuosa, es una relación de componendas y de complicidades. Ya no lo digo, pues, y no lo voy a volver a decir. Antes sí lo decía, que era una mafia de poder, pero ya se acabó. Bueno, entonces, como existe todo este tipo de relaciones, ayer, no sé hoy, pero ayer vi los periódicos, nada más por de formación profesional. A ver, solo uno trató el tema, de todos. Ahora ya me imagino pues que ya hoy sí ya está en 8 columnas en todos, ¿no? A ver, vamos para dar una repasada. A ver las 8 columnas de todos. Porque, a ver, dicen los periodistas mexicanos, ¿no?, a los que respeto mucho, dicen la nota es la nota. Y yo les pregunto, ¿es nota o no es nota? Bueno, pues vamos a ver si es nota. Acá no fue nota. ¿Cuál es? Consumo de cigarros y chatarra no cede. No fue nota. Adelante. Jornada. Ahí sí. Ahí sí fue nota. Protege a El Chapo. Orden de Calderón y García Luna. Beitia. Síguele. No, es la misma. Implican a Calderón, pero de oídas.
No, pero sí está, ¿eh? O sea, digo lo que sea, pero sí está. Aunque sea de oídas. Bueno, adelante. Ahí sí, embarran a Calderón en Nueva York. Y él niega todo acuerdo con el narco. Sí está. Adelante. Ahí sí no. Se dispara costo de pensión para adultos mayores. Se dispara. Síguele. Financiero. Ay, se la llevaron también. Impone récord el comercio México-Estados Unidos. Está buena pues, pero síguele. También superávit comercial de México con Estados Unidos. Alcanza récord. Está buena, pero adelante. No es. Ese no, ese es deportivo, ¿no? ¿Cuál es ese? Y 20, sí. Y tras la pandemia, educación sin rumbo. La razón. Ah, no. Ahí sí. Se salpica en juicio a Calderón. Revira. Nunca pacté con criminales. Pero ahí está. Síguele. Eje central. ¿Cómo se llama? No, pues ahí está. Está muy difícil, pero ¿cuál es? México, país con más ataques a civiles en 2022. Sí. Síguele. Crónica. Colaboradores de Laida Sansores grabados al recibir fajos de billetes. Tampoco estuvo. No fue nota. La de García Luna. Síguele. Militantes no dan un peso a sus partidos. ¿Cuál es este? Sol de México. No. Síguele. El Heraldo. Iglesia pide piso parejo para 2024. Contrarréplica. Ahí sí. Felipe Calderón ordenó proteger al cartel de Sinaloa. Revelan. Síguele. Publimetro. ¿Ese de dónde es? Es otro gratuito, es una franquicia. Encienden alertas por venta de droga en primarias y secundarias. Sí, sí está. Sí. Pero estoy hablando de las 8. Estamos hablando de las 8. ¿Y esto qué es? Una balacera en Iztapalapa. Santo Flomazo. En una fiesta. Mural. Da pareja contratos por 565.9 millones. ¿Ese cuál es? En Guadalajara. El norte. Prevé Nuevo León 150% más de inversión. Sí, pero no es 8. No es nota. Adelante. Ya, se acabó. Ahí se fueron. A ver. Mujeres. Buenos días, presidente. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Buenos días a todos y a todas. Presidente, pues preguntarle también sobre el caso de Genaro García Luna. Pues cómo es posible que
en México no se hayan enterado las autoridades de que este personaje estaba presuntamente aliado con el cártel de Sinaloa cuando Felipe Calderón pues tenía todo un aparato de espionaje, ¿no? Este Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, del cual ya usted ha hablado aquí, cómo se dedicaba pues al espionaje político, y existen incluso evidencias de todas las conversaciones grabadas, incluso de usted y de su familia por parte de este órgano, que no se dieran cuenta, sobre todo en estos 5 años que estuvo al frente Guillermo Valdés y después estuvo Domingo López Buitrón y luego Alejandro Poiré, cuando tenían toda la tecnología en sus manos y además, pues evidentemente había controles o supuestamente había controles de seguridad, ¿no? Como esto de revisar si tienen probidad las autoridades, sobre todo si van a ocupar una secretaría como la que ocupó Genaro García Luna, y también el tema de la evolución patrimonial, porque se supone que se da seguimiento a el patrimonio de los servidores públicos. Entonces, preguntarle, presidente, ¿cómo es posible que este órgano de inteligencia o de espionaje jamás se haya dado cuenta de esto? Y también, ¿qué opina usted de la desesperación de algunos personajes cercanos a García Luna de querer descalificar a los testigos presenciales del delito? Sobre todo si se entiende que en el mundo de la mafia pues no existe documentación, es decir, no hay facturas, se supone que no habría, es hasta ridículo pensar que pudiera haber facturas emitidas por Joaquín Guzmán Loera y firmadas por Genaro García Luna. Eso nunca va a haber documentos ni videos. Entonces, esta desesperación que los lleva a decir que estos testigos presenciales del delito, porque participaban, porque ellos ya son confesos, no cuentan, presidente. Pues hay que esperar, yo insisto, ¿no?, en la conclusión de todo el proceso. Es muy importante que se trate el tema, que no se oculte, para lo que sostengo siempre, la no repetición, porque esto es muy anormal. Es que no es posible que al secretario de Seguridad Pública se le esté juzgando, ¿sí?, por proteger a delincuentes. Pero además, en un sexenio en que se declaró la guerra a las bandas de narcotraficantes, y todo indica de que se protegía a unos para atacar a otros. Es algo increíble, es más allá, va más allá del trama de una serie de Netflix, esto que estamos viendo. Entonces, lo importante es que se conozca para que nunca jamás se vuelvan a presentar estas cosas. Y hay que, pues, esperarnos. También es evidente, y eso no está saliendo del todo en el juicio, la intromisión de las agencias en la vida interna del país. O sea, yo comentaba de que llaman a declarar a un embajador de Estados Unidos, pero el que estaba antes, Pascual, ese era el más activo, ese opinaba de que la Marina era más confiable que el ejército mexicano y que ellos
entrenaban a los marinos en Estados Unidos y que ellos proporcionaban información de inteligencia a quienes llevaban a cabo los operativos. Inclusive entró en choque con Calderón y infiero que con García Luna, y por eso lo quitaron y pusieron al que declaró. Pero el que sabe más es Pascual, porque está en los cables de Wikileaks. Esto que les estoy diciendo. Entonces, es cuestión de reconstruir toda la historia. Eso les va a corresponder a ustedes. A mí lo que me importa es que esto nunca más vuelva a nuestro país, que se respete nuestra soberanía, que no haya contubernio entre autoridades y delincuencia, que se destierre de México la corrupción, que no haya impunidad y que también se atiendan las causas de la inseguridad y de la violencia con apoyo a la gente, al pueblo, que se atienda a los jóvenes, que haya trabajo, que haya bienestar, que haya esperanzas, que nadie se vea obligado a tomar el camino de las conductas antisociales. Eso es lo que nos importa a nosotros y es lo que estamos haciendo. Y se va avanzando. Y es contrario al pensamiento autoritario que imperaba en estos tiempos y que todavía muchos sostienen, de que lo que hace falta es mano dura, medidas coercitivas. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. El mal no se puede enfrentar con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Y nosotros tenemos pues una herencia extraordinaria de valores. Tenemos una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales, que se ha desdeñado por el individualismo, por la política neoliberal, por el saqueo, por la corrupción. Pues ¿qué es lo que hay que hacer? Enaltecer esos valores, reconstruir nuestro tejido social, fortalecer la integración en las familias, poner por delante la honestidad, la integridad, los principios, desde luego el amor al prójimo, y dejar de ser clasistas y racistas y no estar pensando que vale el que tiene. No, vale el que tiene, pero valores, no dinero, no bienes materiales. Pues eso es el cambio. Entonces vamos a esperar a ver en qué concluye todo esto, ¿sí? Pero sí es un replanteamiento por completo. Vean los policías, vean las fotos,
Vea, pon una foto de García Luna. Su estilo. O sea, antes los políticos eran muy peculiares también al vestir, ¿no? Sus guayaberas almidonadas. ¿Cómo está? ¿Qué dice la familia? Entonces, ¿no? Ahora van a ver el estilo. Está lloviendo ahorita Palomino, ¿no? Palomino es el segundo, ¿no? Cárdenas Palomino. Sí, véanlo. ¿Qué ideales, qué principios pueden tener? ¿Cuál es su sustento en ideales y en principios de García Luna? Con todo respeto, no conoce la historia del país, no pero la forma de vestir, por ejemplo, cuando recibe a Hillary Clinton, y en general, y ahorita acaban de poner la de Palomino. Nada, era escalar, 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 escalar. Pero era una forma, pues, de hacer política. ¿Y de dónde vienen? O sea, es como cuando, con todo respeto, ¿no? El senador Chong, que estudia en una primaria pública como yo, en Pachuca, y empieza a escalar y escalar y escalar, llega al gobernador, luego a vivir a Las Lomas. A una residencia. Nada más así. Ponga Palominos. Incluso, ¿qué preparación en términos de seguridad? Nada, los formaron ahí en el CISEN. No, acaban de poner una de Palominos cuando pero fue en el video. Y así seguramente es el otro, hay un tercero. Ramón Pequeño. Sí, de ese corte. Sí. Ahí está, mira. Ese es el asunto. Presidente, en este mismo tema, preguntarle, porque en Contralínea estamos
haciendo un reportaje en varias partes sobre cómo se manejaba el presupuesto público al margen de lo que aprobaba cada año la Cámara de Diputados. Esto a partir de un cambio que hizo Vicente Fox para darle esta prerrogativa a la Secretaría de Hacienda, específicamente a la Subsecretaría de Egresos, para que a través de acuerdos de administración sacara fondos de ciertas partidas a otras y no se considerara peculado. Usted ha analizado durante mucho tiempo el tema de la partida secreta de Carlos Salinas de Gortari y se puede hacer un símil, porque en el caso de Salinas de Gortari, pues lo que ocurrió cuando se enfrentó a Ernesto Zedillo, cuando ya Zedillo toma el poder, pues es un sistema judicial y un sistema de justicia que encontró que no había, o al menos ese fue el pretexto para no fincarle responsabilidades a Salinas, que no había un destino para esa partida secreta, que la Cámara de Diputados nunca dijo esto se tiene que gastar en tal o cual cosa, y entonces Carlos Salinas lo que hizo con este dinero, y ya todos lo sabemos, fue pues darle dinero a su familia. Este dinero se trasladó a paraísos fiscales, incluso a Suiza, y además pagar a empresarios, a políticos e incluso a líderes de opinión, a escritores, está el caso de Aguilar Camín con sus cheques, y también a periodistas. Entonces ahí pues no se pudo demostrar el peculado porque no había un destino. En el caso de Felipe Calderón sí había destino para el presupuesto público y sin embargo con estos acuerdos de administración pues pudo, por ejemplo, financiar su guerra contra el narcotráfico. Miles de millones de pesos salieron de la Secretaría de Hacienda para supuestamente gastos urgentes y emergentes de las Secretarías de Marina y Defensa. Entre ellos hay documentos, nosotros estamos publicando los documentos que hablan de la compra de equipos de inteligencia. En realidad se trata de equipos de espionaje y en esa época coincide con la compra de Pegasus que se hizo entre 2008 y 2011. Los montos coinciden, incluso los sistemas que se describen en estos documentos coinciden con el sistema Pegasus. En este caso, presidente, que sí había un destino para estos recursos y se trasladó a otros, pues no cabría la posibilidad de que las autoridades federales investigaran si aquí se cometió peculado, este delito de trasladar de una partida a otra sin avisar al Congreso y sin que el Congreso lo hubiera autorizado, y en todo caso pues que no quede impune como en su momento quedó la partida secreta de Salinas. Bueno, sobre partida secreta que existió durante mucho tiempo y lo del manejo de la partida secreta en la época de Salinas pues fue de dominio público. Escribió un libro Pablo Gómez, que él podría explicar muy bien sobre este tema. Además, hubo una entrevista, que pasa que ya ahora Carmen Aristegui ya no habla de esas cosas, que le hizo al finado Miguel de la Madrid, y él habla de la partida secreta. Nada más que de luego se retractó porque lo convencieron, ya estaba grande, y firmó una carta diciendo que todo lo que había dicho no era cierto, porque él ya no estaba bien de sus facultades mentales. No, eso fue una cosa tremenda porque tuvo que ver con la familia. ¿Sí? Yo por eso me quiero retirar, porque no quiero que ninguno, ya estando grande, ¿no? digan, no, ya está chocheando y no le crean, ¿no? No, ya es importante saberse retirar a tiempo. Pero pues de eso hay mucho, ¿no? Bueno, todo ese manejo discrecional de que, oye, mándame, estamos mal, presidente, que le escribía a Aguilar Camín,
a Salinas, lo que ustedes publicaron. Y ahí va el cheque. Los cheques y las cartas. Sí. O sea, ¿cómo? O sea, yo no puedo decir o decirle al secretario de Hacienda, te ordeno que o tome en cuenta esto y págale, ¿no? Eso no lo puedo hacer. O sea, el presupuesto se tiene que ejercer de acuerdo a lo que se aprueba en el Congreso. Ni siquiera el presupuesto de la presidencia, o sea, porque hay un encargado de manejar el presupuesto de presidencia. Entonces, eso siguió sucediendo y no recuerdo lo de Calderón y de Fox, o de Fox o Calderón. Lo que sí recuerdo es que en el sexenio pasado, y yo creo que eso lo heredaron, siempre en Gobernación autorizaba el Congreso una partida para seguridad y aprobaban 200 millones. Y al final lo ejercido no eran 200 millones, sino eran 3,000 millones o 6,000. Y me dices, ¿qué pasaba? Bueno, lo aprobaba el Congreso, por lo mismo, porque tenían el control del Poder Legislativo. O sea, la cuenta pública la aprobaba el Congreso. O sea, es legal. Pero eso sí, en Gobernación, si hacen el análisis del manejo del presupuesto de todo el sexenio anterior, van a encontrar, o sea, cuánto autoriza el Congreso y cuánto se ejerce al final. Y era un incremento de 5, 10, 20 veces más al final. Y muchas cosas por seguridad nacional no se informaban. No se daba a conocer la cantidad, ni siquiera las facturas. Yo les explicaba de que el último viaje que hicieron en el avión presidencial, creo que Argentina, sí, que facturas de 7 millones de pesos de gasto de internet en el vuelo. Claro, o sea, no se gastaron eso, pues. O sea, 7 millones de pesos. Navajas de rasurar, no sé, 1,000. Pues ni que se rasuraran 50 veces al día, ¿sí? Todo, pero eran facturas falsas. Era para robarse el dinero, pues. Y yo, pues, no le echo la culpa al expresidente Peña, sino los que manejaban eso. ¿Sí? Si acaso, descuido, ¿no? Pero así era. Entonces, como no tenían que informar, porque era dinero que manejaba el Estado Mayor Presidencial, era seguridad nacional, pues habían excesos de todo tipo. Pero repito, y así terminamos porque ya es tarde. No, es una Aquí van a última. desayunar.
Hay que desayunar. Una última pregunta, presidente, aprovechando que está aquí la doctora Claudia Sheinbaum. No acepten muchos desayunos, ¿eh? En junio del año pasado, presidente, usted le hizo un respetuoso llamado a la doctora pues para que revisara el tema del sobrecosto en los trenes de la línea 12. Esto ocurrió en el gobierno de Marcelo Ebrard y se calcula que el sobrecosto fue de 20,000 millones de pesos. En ese sentido, presidente, usted le hizo un respetuoso llamado de que se revisaran los contratos como se hizo aquí en el gobierno federal de CFE y de Pemex en el tema de contratos leoninos, y también como se hizo en el tema de reclusorios, que se pudo bajar el costo. Entonces, aprovechar, preguntarle a la doctora si se pudo revisar este tema, si se habló con las empresas involucradas y si se ha tenido pues algún beneficio para los capitalinos, porque pues se hablaba de un sobrecosto multimillonario. Gracias, presidente. Tú tienes tus audiencias, ¿no? Sí, sí quedé ahí. Ahí le contestes, porque si no, vámonos a desayunar. Me da mucho gusto. Tú vas. ¿Saben lo que estoy notando últimamente? Nada más lo que estoy notando últimamente es que no hay equidad de género. No hay. Entonces, sí, vamos a tener que reparar todo eso. Un día puras mujeres. Adiós.